Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Vamos a hablar del devenir de la antropología durante el siglo XX. En ese apartado se considera la consolidación de la antropología como una disciplina por derecho propio. Sin embargo, no es ni de lejos un edificio monolítico. Como todas las corrientes de pensamiento, se relaciona directamente con el contexto social en el que se produce. De esta manera se puede entender la divergencia entre las varias escuelas nacionales de la antropología que se fueron consolidando durante los últimos años del siglo XIX y la mitad del siglo XX. Hablemos del desarrollo de la sociología y la etnología francesa. La antropología francesa tiene una genealogía menos clara que las tradiciones inglesas o estadounidenses. Muchos comentaristas consideran falsamente a Marcel Mauss como el fundador de la tradición antropológica francesa. Mauss era un miembro del grupo de Année Sociologique, la revista dirigida por su tío Émile Durkheim. Y mientras Mauss estudiaba la situación de las sociedades modernas, Mauss y sus colaboradores como Henry Huber y Robert Herd recurrieron a la etnografía y filología para analizar las sociedades que no estaban tan diferenciadas como las naciones-estado europeas. En particular, en el ensayo sobre los dones se probaría de relevancia permanente en los estudios antropológicos acerca de la redistribución de los bienes y la reciprocidad. En el periodo de entreguerras, el interés en Francia por la antropología concurría a movimientos culturales más amplios, como el surrealismo y el primitivismo, que recurrían a la etnografía como fuente de inspiración. Marcel Griaut y Michael Legris son ejemplos de personas que mezclaron la antropología y la vanguardia francesa. En este periodo, la mayor parte de lo que se conoce como etnología se restringía a los museos y la antropología tuvo una estrecha relación con las investigaciones del folclore. Sin embargo, fue sobre todo Claude Lévi-Strauss quien ayudó a institucionalizar esta ciencia en Francia. Además de la trascendencia del estructuralismo, Lévi-Strauss estableció vínculos con antropólogos estadounidenses e ingleses. Al mismo tiempo, estableció centros y laboratorios por toda Francia para proveer de un contexto institucional para la antropología mientras entrenaba a estudiantes influyentes como Maurice Godelier o Francois Herter, que se volverían muy influyentes en la escuela. Muchas particularidades de la antropología francesa actual son consecuencia de que se investigue en laboratorios privados más que en universidades. Hablemos del culturalismo estadounidense. Los primeros antropólogos estadounidenses se volcaron al estudio de los indígenas de su país. La corriente culturalista fue llamada de esa manera por el especial interés que puso en el análisis de la cultura, a diferencia de la antropología social británica, que estaba interesada en el funcionamiento de estructuras sociales, y la etnología francesa desarrollada por Émile Durkheim y Marcel Mauss. Los pioneros de la antropología estadounidense fueron miembros de la plana mayor de Bureau of Indian Affairs, Agencia de Asuntos Indios, y del Smithsonian Institution Bureau, Agencia de Etnología estadounidense del Instituto Smithsoniano. Como John Wesley Powell y Frank Hamilton Austin, la antropología académica en Estados Unidos fue establecida por Frank Boas, quien aprovechó su puesto en la Universidad de Columbia y el Museo Americano de Historia Natural para entrenar y desarrollar múltiples generaciones de estudiantes. La antropología de Boas era políticamente activa y sospechaba de las investigaciones del gobierno o los mecenas. También era rigurosamente empírica y escéptica de generalizaciones e intentos de establecer leyes naturales. Boas estudió hijos de inmigrantes para demostrar que las razas biológicas no eran inmutables y que la conducta y el comportamiento de cada grupo humano eran resultado de su propia historia y de las relaciones que hubiera establecido a lo largo del tiempo con su entorno social y natural, y no del origen étnico del grupo o leyes naturales. Para Frank Boas, raza, lengua y cultura eran variables independientes que no podían explicarse en relaciones con los demás. Partiendo de la filosofía alemana, Boas, que era austriaco, sostuvo la diversidad de culturas cuya evolución no podía ser medida respecto a la civilización europea. Boas propuso como premisa básica que cada cultura debía ser estudiada en su particularidad y que no era posible generalizar sobre culturas diferentes, tal como se había venido haciendo en la naciente antropología por imitación de las ciencias naturales. La primera generación de estudiantes de Boas incluyó a Alfred Kröger, Robert Lowy y Edward Shapiro.
Ellos produjeron estudios muy detallados que fueron los primeros en describir a los indios de América del Norte. Al hacer eso, dieron a conocer una gran cantidad de detalles que fueron usados para atacar la teoría del proceso evolutivo único. Su énfasis en los idiomas indígenas contribuyó al desarrollo de la lingüística moderna, comenzada por Ferdinand de Saussure, como una verdadera ciencia general. La publicación del libro Anthropology, escrito por Alfred Corber, marcó un punto clave en la antropología estadounidense. Tras décadas de recopilación, crecieron las ganas de generalizar. Eso fue más evidente en los estudios sobre cultura y personalidad llevados a cabo por boasianos como Margaret Mead, 1967, Ruth Linton, 1972, y Ruth Benedict, 1964, influenciados por Sigmund Freud y Carl Jung. Estos autores analizaron cómo las fuerzas sociales, culturales, forjan la personalidad individual. Hablemos del funcionalismo británico. Los antropólogos británicos se especializaron en el estudio de las sociedades colonizadas por la corona británica. Radcliffe Brown decía que la antropología social tenía por objeto el conocimiento de aquellas sociedades para apoyar a la tarea de los administradores coloniales. Tesis centrales del funcionalismo. El funcionalismo se inspiró en la obra de Emile Durkheim. Este apelaba al paralelismo estricto entre las sociedades humanas y los organismos vivos, en lo que respecta a la forma de evolución y conservación. Tanto en las estructuras sociales como en los organismos biológicos, la armonía depende de la interdependencia funcional de las partes. Las funciones, a la luz de este enfoque, son analizadas como obligaciones, comportamientos necesarios, en las relaciones sociales. La función sustenta la estructura social, permitiendo la cohesión fundamental dentro de un sistema de relaciones sociales. Mientras que el antropólogo particularista Frank Boas insistía en prestar atención a los detalles, en Gran Bretaña, la antropología moderna fue formada mediante el rechazo de reconstrucción histórica en el nombre de una ciencia de la sociedad que se concentraba en analizar cómo se mantenían las sociedades en el presente. Las dos personas más importantes en esta tradición fueron Alfred Regnard, Radcliffe Brown y Bronislaw Malinowski, quienes lanzaron sus obras seminales en 1922. Las investigaciones iniciales de Radcliffe Brown en las Islas Andamán fue realizada al estilo antiguo, pero luego de leer a Emile Durkheim publicó el relato de su investigación, que estaba muy influenciado por el sociólogo francés. Al pasar el tiempo fue desarrollado un enfoque conocido como funcionalismo estructuralista. Este se concentraba en cómo las instituciones de las sociedades buscaban balancear o crear un equilibrio en el sistema social para que siguiera funcionando armoniosamente. Malinowski, en cambio, defendía un funcionalismo que examinaba la forma en que la sociedad funcionaba para satisfacer las necesidades individuales. Sin embargo, Malinowski no es conocido por esta teoría, sino por su etnografía detallada y sus avances en metodología. Su clásico, Los Argonautas del Pacífico Occidental, defendía la idea de que hay que obtener el punto de vista del nativo y un enfoque que buscaba que los investigadores hicieran su trabajo en la sociedad correspondiente, el cual se convirtió al estandarte de esta disciplina. Tanto Malinowski como Radcliffe Brown tuvieron éxito gracias a que, como Boas, entrenaron activamente a sus estudiantes y desarrollaron instituciones que ayudaron a sus ambiciones programáticas, en especial en el caso de Radcliffe Brown, que esparció sus planes para la antropología social enseñando en universidades a lo largo de toda la mancomunidad británica de naciones. Desde fines de los años 1930 hasta el periodo posguerra se editaron una serie de monografías y volúmenes editados que establecieron el paradigma de la antropología social británica. Las etnografías más famosas incluyen los Nuer, de Edward Evans Pritchard, y The Dynamics of Changes Hammond, de Talent for Mer Fortes, mientras que volúmenes más conocidos que fueron editados incluyen sistemas africanos de parentesco y matrimonio y sistemas políticos africanos. Hablemos de funcionalismo estructuralista y la antropología cognoscitiva, antropología simbólica y ecología cultural. La teoría funcionalista vio la cultura como un elemento para satisfacer las necesidades del individuo en la sociedad.
La teoría funcionalista estructuralista acentuó la contribución que hacen las diferentes partes del sistema social al mantenimiento de la sociedad total. La antropología cognoscitiva interpreta a la cultura como un programa para la conducta, más que la conducta en sí misma. La antropología simbólica enfatiza a la cultura como un sistema compartido de símbolos y significados. Los ecólogos culturales están primariamente interesados en la cultura o los sistemas socioculturales, entendiéndoles como un sistema de conducta transmitido socialmente y que sirve para conectar a las comunidades a sus asentamientos naturales. Hablemos de antropología y etnografía soviética. Entre 1890 y 1906, en el Imperio ruso se publicó el diccionario enciclopédico Brockhaus y Efron, en donde se recogen detalladamente los rasgos étnicos de los seres humanos de aquella época. Durante las 7 décadas que duró la experiencia socialista en la extinta URSS, se desarrolló un particular método de etnografía, en particular analizando el impacto de la experiencia socialista en la cultura, así como el estudio de la diversidad cultural en la URSS. Uno de sus exponentes más importantes es Pavel Ivanov-Korchner. De la antropología en Latinoamérica diremos que esta enraiza en la escuela culturalista estadounidense de Boas. Uno de sus alumnos, Manuel Gamio, fundó la tradición antropológica mexicana y el mismo Boas dio clases en ese país. Su desarrollo como disciplina científica en casi todos los países del subcontinente está ligada con la actividad estatal. De hecho, en el periodo comprendido aproximadamente entre los años 1930 y 1970, en muchos países de América Latina se fundaron instituciones antropológicas paraestatales que tenían la función de planificar y desarrollar programas de desarrollo dirigidos a la integración de los indígenas en la sociedad nacional. Posteriormente, durante la década de 1960 y hasta 1980 aproximadamente, la antropología iberoamericana recibió una fuerte influencia del marxismo, que se convirtió en la corriente dominante en muchas de las instituciones formadoras de los antropólogos iberoamericanos. El avance de la teoría marxista en la antropología de la región puso el énfasis de la investigación social en cuestiones relacionadas con el subdesarrollo, las comunidades campesinas, la cuestión indígena y su exclusión con respecto al resto de la sociedad. Al mismo tiempo, los antropólogos volvieron la mirada a la ciudad, interesados en el fenómeno de la rápida urbanización que se vivía en países como Argentina, Brasil, México y Perú, proceso que iba acompañado de un deterioro en las condiciones de vida de las familias citadas de primera generación. Hablemos de la antropología en tiempos modernos. En la década de los 70, la antropología ecológica tomó un gran impulso. Uno de los más clásicos ejemplos de esta corriente es Marvin Harris y el materialismo cultural, para quien los más misteriosos comportamientos de la humanidad, como el culto a las vacas en India, podían ser interpretados con base en razones prácticas. Friedman resume la polémica surgida en torno a este tipo de trabajos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la antropología social británica y la antropología cultural estadounidense mantenían posturas diferentes sobre su método y concepción de la antropología. Tras la guerra, se acercarían hasta crear una antropología sociocultural. En los años 1950 y la mitad de década siguiente, la antropología tendió a modelarse, siguiendo la ciencia cultural. Algunos, como Joy Fire o Clifford Geertz, se concentraron en los procesos de modernización a través de los cuales se desarrollarían los nuevos estados independientes. Otros, como Julian Stewart o Leslie White, estudiaron la forma en que las sociedades evolucionan sobre su ambiente ecológico, una idea popularizada por Marvin Harris. La antropología económica, influenciada por Karl Polanyi y desarrollada por Marsha Schulin y George Dalton, resaltaron las debilidades conceptuales de la economía tradicional para abordar los mecanismos de explotación y distribución de los bienes en las sociedades precapitalistas. Acusaban que las teorías ortodoxas ignoraban los factores culturales y sociales en estos aspectos de la esfera económica social y que, por tanto, sus preceptos no eran universales. En Inglaterra, el paradigma de la Sociedad Británica de Antropología fue escindido cuando Max Gluckman y Peter Worsley se inclinaron hacia el marxismo.
Lo mismo ocurrió en el momento que Rodney Nekrad y Edmund Leach incorporaron el estructuralismo de Levi Strauss a su análisis antropológico, por ejemplo en la obra Cultura y Comunicación del primer autor. El estructuralismo también influyó en ciertas investigaciones en los años 60 y 70, incluyendo la antropología cognitiva y el análisis de componentes. Autores como David Snyder, Clifford Geertz y Marshall Shackley elaboraron un concepto más laxo de la cultura como red de símbolos y significados, la cual se volvió muy popular dentro y fuera de la disciplina. Adaptándose a su tiempo, ciertos grupos de antropólogos se volvieron más activos en política, sobre todo tras la Guerra de Independencia argelina y su oposición a la Guerra de Vietnam. En este contexto, el marxismo se volvió uno de los enfoques más difundidos en la disciplina. En la década de los años 1980, la cuestión del poder, analizada por Eric Wolf, en Europa y los pueblos sin historia, fue central en la disciplina. Libros como Anthropology and the Colonial Encounter consideraron los vínculos entre la antropología y la iniquidad colonial, al tiempo que la amplia popularidad de teóricos como Antonio Gramsci y Michael Foucault llamaron la atención hacia los temas del poder y la hegemonía. El género y la sexualidad se convirtieron en temas centrales. Lo mismo ocurrió con la relación entre historia y antropología, relación analizada por Marshall Shackley, que llevó a Levi Strauss y Fernand Braudel a examinar la relación entre la estructura social y el agente individual. A finales de los 80, autores como George Marcus y Clifford Geertz cuestionaron la autoridad etnográfica, particularmente en el cómo y el por qué es posible el conocimiento y la autoridad de la antropología. La crítica de estos autores se centra en la supuesta neutralidad de los etnógrafos. Forma parte de la tendencia postmodernista contemporánea. En los últimos años, 1990 a 2006, los antropólogos han prestado más atención a la medicina y biotecnología, a la globalización, a los derechos indígenas y a la antropología urbana. Es importante, pues, señalar que en especial los dos últimos temas, derechos indígenas y antropología urbana, se encontraban presentes en la discusión antropológica de los países latinoamericanos. Como ejemplo, tenemos el análisis de la cultura de la pobreza, emprendido por Oscar Lewis en la Ciudad de México en la década de los 50, y los trabajos de la corriente indigenista latinoamericano surgida a partir de la década de 1930 y que concluye con el México profundo de Guillermo Bonfil.